Saludos amigos y hermanos. Estamos estudiando una nueva lección de escuela sabática cuyo título es El comienzo del Evangelio, dentro del estudio de colección de estudios del Evangelio de San Marcos. En esta oportunidad vamos a iniciar estudiando las primeras frases o las primeras palabras del Evangelio de San Marcos. Por favor, acompáñenme en oración para pedir la bendición de Dios por su palabra. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por el estudio de tu palabra en esta hora. Bendícenos a través de la presencia, la conducción, la iluminación de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para comenzar el estudio del Evangelio de San Marcos tenemos que ir al primer versículo. Sin embargo, antes de ir al estudio del primer versículo, vamos a estudiar un poquito acerca y a plantearnos unas preguntas antes de su estudio. La lección de esta semana se titula El comienzo del Evangelio. El versículo de memoria se encuentra en Marcos 1, 14 y 15. Marcos 1, 14 y 15 y dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean al Evangelio. Poderosas palabras como narra el evangelista Marcos el inicio del ministerio de Cristo Jesús. Sin embargo, antes de continuar con el estudio sintetizado del Evangelio de Marcos, hagámonos algunas preguntas que son importantes siempre al comienzo de cualquier estudio o tema. ¿Quién escribió el Evangelio de Marcos y por qué fue escrito? ¿Cuál es el propósito entonces del Evangelio? Ninguno de los evangelios registra el nombre de su autor. El que más se acerca a ellos es el de Juan, que hace referencia al discípulo amado en Juan 21:20, cuando se apareció Jesús, y el versículo 24 también. Sin embargo, desde la antigüedad cada evangelio fue asociado con un apóstol, Mateo o Juan, o con un compañero de algún apóstol, como por ejemplo el evangelio de Lucas se le asocia con Pablo, de acuerdo a Colosenses 4:14, 2 Timoteo 4:11 y Filemón 1:24. Y al Evangelio de Marcos se lo vincula con el apóstol Pedro, de acuerdo a lo que dice Primera de Pedro 5:13. Aunque el autor del Evangelio de Marcos nunca da su nombre en su texto, la tradición de la iglesia primitiva indica que se trató de Juan Marcos. ¿Quién fue Juan Marcos? Un compañero ocasional de viaje de Pablo y Bernabé, de acuerdo a lo registrado en Hechos 13, 2 y 5. Y luego también se asoció con el apóstol Pedro. En 1 Pedro 5, 13 encontramos esto. En primer lugar, aprenderemos en esta semana, mis hermanos, acerca de Marcos a la luz de lo que la Escritura dice de él, y a esto le conocemos como evidencia interna. Todo lo que podamos encontrar dentro de la Escritura que nos da las evidencias, más no pruebas, evidencias de que el autor fue Marcos, nos servirá de gran ayuda. Observaremos su fracaso inicial cuando se ofreció voluntariamente acompañar al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Intentaremos luego desplazarnos hasta la sección inicial de Marcos y desde ahí, mirando en adelante, nos vamos a anticipar hacia dónde encamina la historia del Evangelio. Luego, mirando hacia atrás, consideremos por qué un misionero, inicialmente un misionero fracasado y finalmente restaurado, habría escrito un texto como el Evangelio de Marcos. Todo esto en la siguiente lección. Por favor, pidámosle al Señor su iluminación. Querido Padre, gracias por tu palabra. En esta hora bendícenos al poder adentrarnos en el estudio del Evangelio de Marcos. En el nombre de Jesús, amén.